Entonces, la pronunciación del nombre se perdió. Y los masoretas, que eran estudiosos judíos, ¿por qué no le ponen a aquella hermana una colchoneta, hijos, para que acueste la niña? Corra uno rápido, pues, a traerla. Que acueste por ahí la niña niño. Que acueste al niño. Bien. Entonces, los masoretas, que fueron los eruditos judíos, le pusieron unas vocales para tratar de pronunciarlo, y usaron las vocales del nombre hebreo Adonai y se las agregaron. Pero los estudiosos del hebreo piensan que Yahvé era la pronunciación más cercana a esa pronunciación original. Por eso algunas Biblias, como la Jerusalén, o usted podrá leer algún libro, cuando se hable de Yahvé, se está hablando justamente del nombre de Dios. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces Yahvé es la fuente de todo cuanto existe, la humanidad, diríamos la creación. Habrían tres conceptos quizás aquí que me gustaría que si pueden meter en el círculo: creación, humanidad e Israel. Creación, humanidad e Israel. En ese orden, por favor. Para el hebreo, para el judío, para el lector del Antiguo Testamento, podrían hacerlos más grandes para que se puedan leer estas tres. Y bajarlo quizás más y hacerlo más grande, por favor. Muy bien. ¿Lo ven todos ahí, hermanitos? Vaya, defíndanlo un poco más grueso esto, denle más a las letras. Ahí está. Muy bien. Para el israelita, Yahvé es Señor de todo cuanto existe. No hay ninguna realidad que esté fuera del señorío de Yahvé. Para el Antiguo Testamento, la historia no es cosa de dos principios, uno bueno y uno malo, o el yin y el yang, como dicen los orientales. No es cosa de que son dos principios eternos, no. Para el Antiguo Testamento y para la Biblia en general, solo hay un principio y solo hay un fin. Solo hay un Señor. No hay dos principios universales ni dos seres. No, uno solo. Yahvé. Él es Señor de todo. Y no solo es Señor, también es origen de todo. Señor de todo, origen de todo. Me gusta eso que están haciendo esos colores. Andan inspirados estos hermanitos. De seguro se han alejado de novias y todo eso y están concentrados en la obra. Pero no solo es Señor, no solo es origen, sino es sustentador de todo. Fíjese bien, son tres acciones de Dios respecto a esto. Él es Señor de todo. Él es origen de todo. Y Él es sustentador de todo. Cuando hablamos de todo, hablamos de la creación en primer lugar. La creación como el concepto más amplio de vida, el concepto más general de vida. Pero dentro de la creación está la humanidad, es decir, los hombres y mujeres, como la expresión más organizada, más inteligente de vida. Y dentro de la humanidad estará Israel como el pueblo que Dios llama de todos esos pueblos,
nosotros decimos humanidad. Los israelitas le llamaban todos los pueblos. Era porque el hebreo no tiene humanidad, es una abstracción, es un término abstracto. Es decir, abstracto es una idea que uno se forma genérica de algo. Por ejemplo, juventud. ¿Dónde está la juventud? Eso es abstracto. Lo que hay son jóvenes, ¿verdad? Es decir, eso es concreto. ¿Dónde hay un joven? Y se va a parar un joven. Pero él no es juventud, él es joven. Pero la suma de todos los jóvenes crea un concepto que se llama juventud para hablar de una etapa de la vida caracterizada por ciertos elementos. Pero eso ya es un pensamiento de proceso abstracto. ¿Me explico? No sé si me voy a entender, hermanitos. Entonces, el hebreo no tiene ninguna palabra abstracta, todo es concreto. Por ejemplo, no existe la palabra enfermedad, o sea, ninguna palabra abstracta. Enfermedad, ¿qué es enfermedad? No existe el enfermo, la enferma. Es decir, realidades concretas. No hay, el hebreo no tiene esa idea que nos ha heredado la cultura griega a nosotros. El proceso de la abstracción. Por ejemplo, yo le digo a usted, piense en catedral y a su mente viene inmediatamente la imagen abstracta de la catedral. No la está viendo, pero ella ha hecho una abstracción. Es decir, la vio un día, ya sea en foto o en vivo, y abstrajo sus cualidades y se creó una idea de eso. Eso se llama abstracción. El hebreo no puede hacer eso. La mentalidad hebrea no puede hacer ese proceso de abstracción. No es parte de sus procesos psíquicos o racionales la abstracción. La abstracción es más bien un proceso que crearon la mentalidad griega, la cultura mediterránea. Pero el hebreo, el oriental, no tiene esa capacidad, esa manera de pensar de la abstracción, no existe. Por eso el hebreo no tiene frases como hacer sus necesidades. Como decimos nosotros, quiero ir a hacer mis necesidades. Pero ¿y eso qué es? El hebreo, si va al baño, quiere decir me iré a tapar los pies, ¿verdad? Porque con la túnica que ellos tenían, cuando se agachaban, la túnica les tapaba los pies mientras hacían sus necesidades. Entonces, ellos hablan de las funciones a partir de cosas concretas. No pueden decir una afirmación en abstracto, ¿verdad? Si se habla de ciertas funciones, para ver, por ejemplo, no se dice ver, porque eso no existe, es abrió los ojos. Eso de ver es una, ¿qué es ver? El hebreo dice abrió los ojos. Para ellos eso es ver. Claro, lo que pasa es que en las traducciones se traduce de acuerdo a como nosotros lo entendemos. Y entonces muchas cosas que están en el hebreo ahí no se traducen porque no tendrían sentido material para nosotros aquella acción, ¿verdad? Ojalá me vayan entendiendo, hermanito. Tenemos entonces la creación, tenemos la humanidad y tenemos a Israel. Israel como la nación que Dios ha elegido para llevar a cabo un propósito redentor. Siendo así, entonces, si Yahvé es Señor de todo, la pregunta sería ¿cómo Yahvé ejerce su señorío sobre ellos? Porque si es Señor, ¿cómo se conecta Dios para señorear sobre la creación? Si Dios es el origen de todo, si Yahvé es el origen de todo,
de qué forma Yahvé dio origen a todo. Si Yahvé sustenta todo esto, ¿cómo hace Yahvé para darle sustento a todo lo que existe? El Antiguo Testamento conoce un término para hablar de cómo Yahvé se conecta con la creación, con la humanidad y con Israel. Y ese concepto mediador, aquí quisiera que lo pusieran en medio, es un término hebreo llamado ruaj. Un término femenino, por cierto, la ruaj de Yahvé. Vean, por ejemplo, cómo se cambia ya en la traducción. Se habla en castellano de el espíritu. Para nosotros, porque espíritu es masculino el término, pero en hebreo es la ruaj. La ruaj. Así se pronuncia. Ruaj. Y lo que une a Yahvé con la creación, con la humanidad, con Israel. Si Yahvé va a crear algo, envía su ruaj. Si Yahvé va a intervenir para dar sustento, abrigo o protección, va a enviar su ruaj. Si Yahvé quiere hacer prevalecer su señorío sobre un momento histórico, ¿qué va a hacer? Va a enviar su ruaj. La ruaj es, diríamos, esa fuerza viva, activa y a veces hasta impredecible de Yahvé hacia la creación. Por la ruaj llegará a hacerse todo. Por la ruaj habrá humanidad. Por la ruaj Israel es llevado a cumplir sus propósitos. En términos generales, y ya lo iremos viendo de manera detallada, la ruaj, que ha sido traducido por diferentes términos, que ya lo veremos, pero para nuestros fines es el término para hablar del Espíritu de Dios. El Espíritu, la ruaj de Yahvé, es esa realidad divina que operativiza los propósitos y las intenciones de Dios. Digamos que el Antiguo Testamento es ruajánico. Ruajánico significa que tal como el Antiguo Testamento mira las relaciones de entre Yahvé y la creación, la humanidad o Israel, todas las acciones de Yahvé pasan por su ruaj. Toda intervención de Yahvé se da a través de la ruaj. Todo lo que Dios dice, quiere y hace ocurre por medio de su ruaj. La ruaj, diríamos, es la conexión entre Yahvé y la creación. De lo que he dicho, ¿hay alguna pregunta que algo no esté claro? El Antiguo Testamento no va a tener como una idea precisa de cómo es esa ruaj, pero le llamó la ruaj a ese movimiento divino al cual ellos atribuyen todo lo que Dios es
respecto a la creación. No hay acción de Dios con la creación, con la humanidad o con Israel que no pase por la Ruaj. Digamos que la Ruaj es la mediación fundamental de Yahvé con el mundo en el Antiguo Testamento. ¿Me estoy dando a entender esto, hermanitos? En un sentido, entonces, diríamos que el espíritu de Yahvé es la realidad divina por excelencia. Nada ocurre sin la Ruaj de Yahvé. Nada se hará sin la Ruaj de Yahvé. Es la Ruaj, el espíritu, no quiero decir la persona, porque todavía en el Antiguo Testamento no se visualiza como una persona, sino como una energía divina, una fuerza divina, ¿verdad? Literalmente, como veremos aquí, el soplo divino. Entonces, todo lo que Yahvé hará, lo hace por la Ruaj. ¿Estamos? Bien, si no hay pregunta, vamos ahora en el orden como... Este cuadro está bonito, guardalo, ¿viste? Y si alguno de los hermanos pues quiere... bueno, lo vamos a subir. Lo vamos a subir a la escuela de predicadores, a la página, este material. Bien. Vayamos en el orden entonces de la presentación. ¿Podrías ampliarlo más, hijo? ¿Lo leen todos, hermanitos? ¿Atrás? Bien. El sentido básico del término ruaj, el sentido básico, es de soplo o de viento. Ya más adelante vamos a ver que se llega a usar de esa manera del Espíritu Santo, pero que originalmente el término ruaj, como lo será el término neuma en el Nuevo Testamento, es soplo. O sea, esto, el soplo, esto es ruaj. Y habla del viento, eso que mueve la copa de los árboles. Usted dice el viento, en hebreo es la ruaj. Y para el hebreo será este el término que use para hablar del Espíritu de Dios, porque la ruaj es algo misterioso. Por eso ponemos aquí, es una fuerza, es un poder misterioso. Ustedes ven que cuando una persona muere, hace esto. O sea, tuvo una inspiración donde salió la vida para ellos. El hebreo miraba que sacaban el aire y morían las personas. Ese viento era su ruaj, que sale y muere la persona. Porque el viento, el soplo, llegó a tener esa idea de una fuerza, de un poder misterioso, de una fuerza de vida. Para nosotros el viento no parece tener la importancia que tiene para el oriente, pero en Oriente lo que traía la lluvia para el oriental era el viento. El viento era el signo que la lluvia ya venía. Cuando aparecía la ruaj soplando sobre las montañas, es que venía después la lluvia. Entonces el viento se llegó a ver como portador de ese misterio de la vida. Hay ese misterio que no se puede explicar, que está en el soplo.
Por eso para el hebreo Dios va a soplar sobre aquella estatua de barro y será ser viviente. Entonces, para el hebreo, la ruaj es en principio ese soplo. Sigamos. Pero también será visto, ampliámoslo un poquito, será visto, alguien me lee Génesis 6:3 por favor. Génesis 6:3 rapidito. Nadie trajo Biblia aún. Génesis 6:3. Cualquiera rápido, pues cualquiera. Pero el Señor dijo, mi espíritu no que desearon, pero el Señor no permanecerá en él, no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. En Génesis aparece el espíritu como fuerza, como vida. La ruaj no solamente era, no solamente era el viento o el soplo, era visto como el misterio de la vida. En el soplo está la vida. Es decir, no solamente para el hebreo, la ruaj no solamente era el viento que usted siente en su cara, el viento o el soplo físico, sino que era el misterio de la vida para el hebreo. Por eso dice, mi espíritu no permanecerá más en el hombre. ¿Y cuál es el resultado inmediato de que el espíritu no permanezca en el hombre? Que muere. Sus días serán tantos años. O sea, la ausencia del espíritu es, y la presencia del espíritu es vida. Eso ya se plantea en el Antiguo Testamento. Se hablará del huracán destructor, la ruaj, el ser íntimo de Dios. Estos pasajes los vamos a leer más adelante. Pero en principio quiero aclararles que la idea básica es que para el hebreo, en segundo lugar, aparte del viento o el soplo, es la expresión de la fuerza o la vida. Cuando el hebreo quiere comunicar fuerza, usa ruaj para hablar del ventarrón. Ustedes han visto cuando aparece un ventarrón, zamaquea los palos. Entonces cuando Dios quiere intervenir y a través de un huracán terrible, se habla de la ruaj de Dios obrando. Entonces, cuando quiere hablar de fuerza, la fuerza de Dios, habla de la ruaj, un viento huracanado. Sigamos. Aparece el término ruaj 113 veces para designar al viento. El viento como elemento físico, ¿verdad? Como soplo, como aire. 140 veces para designar la vida del hombre. 140 veces para designar la vida del hombre. O sea, el hombre en tanto es espíritu, en tanto es ser viviente. Y 136 veces se usa para
hablar de la Ruá como el espíritu de Yahvé. ¿Ah? Claro, el asunto es que usted en hebreo encontrará Ruaj en todas esas veces. Cuando se diga el pasaje y vino un viento y levantó las olas, va a aparecer la palabra Ruaj. Cuando se diga que se le va la vida al hombre, aparecerá la palabra Ruaj. Y cuando se hable vino el Espíritu de Dios sobre él, aparecerá la palabra Ruaj. Es decir, la palabra es Ruaj, pero los sentidos que tienen van cambiando. ¿Y cómo saber cuándo es cuándo? Pues el contexto es el que define, ¿verdad? ¿Cómo traducir si es viento, si es el espíritu del hombre o si es el espíritu de Dios? Pues eso es, por ejemplo, cuando dice Génesis, y la Ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si decimos, y el viento de Dios, o sea, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es en el Nuevo Testamento, y vamos a hablar cuando lleguemos ahí del neuma. Hay una amplitud más grande sobre los espíritus inmundos que son contadísimas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las referencias demoníacas o la referencia a cierto espíritu que no es de Yahvé, que es espíritu, como dirá, de mentira, un ruaj de mentira, un ruaj de confusión, un ruaj de... habrán referencias inmediatas a esas manifestaciones demoníacas. Bien, y 136 veces se usará para hablar directamente del espíritu de Yahvé, ¿verdad? Para el hebreo, ruaj es un poder inquietante e imprevisible que interviene en la vida humana y de Israel, ¿verdad? En síntesis diríamos que la ruaj es para el israelita. La ruaj es esa fuerza, esa energía divina que mueve, inquieta, sacude, pone en movimiento. Diríamos que la ruaj es para el israelita lo que pone vida a la creación. Y habla también de momentos imprevisibles, porque de repente hay manifestaciones, como la veremos en el caso de los profetas o de los jueces, que aparecía la ruaj de Jehová sobre alguien y éste se dinamizaba para realizar algo. ¿Ah? Entonces, en síntesis diríamos que aunque el término ruaj se puede referir, dijimos aquí, al viento físico o a la vida animada del ser humano, es el término que se emplea para hablar de las acciones del espíritu, de la manifestación del espíritu. Creo que el hebreo utiliza el término ruaj porque así como no puede explicar el fenómeno del viento, ya lo dice Juan, no sabes de dónde viene y para dónde va. Ese carácter imprevisible del viento que el hebreo podía percibir en su experiencia cotidiana, ellos sentían que lo mismo era esa acción divina. No la podían, bueno, el viento no se puede agarrar, no se puede tomar, coger, poseer. Eso era para ellos también esa manifestación de Dios. Por eso tomaron el término ruaj, que inicialmente era referido a ese misterio del viento o del soplo de vida, para usarlo para referirse a esa manifestación divina. ¿Estamos? Pregunta, hermanitos.
¿Van entendiendo esto, hermana Marjorie, por favor? Quizás yo tengo una duda referente a la palabra o al término rema. No sé si yo tenía entendido que es lo mismo como soplo, pero no sé si en verdad es lo mismo. No. Rema es una cosa muy distinta. Rema en el Nuevo Testamento será un término que se vincule con el logos. Logos y rema son dos términos griegos que traducidos al castellano se traducen por palabra. Y algunos hacen cierta diferencia, no del todo sostenida, pero para clarificar énfasis de uno y de otro. Para algunos la palabra rema era la palabra hablada, como una especie de una inspiración que da el Espíritu de repente, y el logos era una palabra en tanto eran las escrituras. Pero aunque no está del todo claro que esa sea la distinción, porque en algunos contextos del Nuevo Testamento logos y rema serán términos intercambiables, se podrán usar de manera indiferente en muchos pasajes. Pero logos y rema diríamos que son dos verbos o dos frases o dos palabras que usa el Nuevo Testamento para hablar de algo que dice el Espíritu Santo. Entonces, logos y rema más es el resultado, ¿verdad? Porque la palabra será vista desde ya aquí. En el caso del Antiguo Testamento, el término para palabra es, lo tenía en la lengua, es el término hebreo, ¿se acuerda, Ponce? Dabar. Dabar es el equivalente a logos. El Espíritu trae dabar, trae palabra. El Espíritu trae logos, trae rema. Pero no son lo mismo. Muy bien, ¿alguien más? Hermano Roberto y hermana de la Obrera. Vaya, es rápido ahí, pues. Siervo, tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a Isaías 30:28, hay una palabrita que como que no entiendo, no sé si tiene que ver siempre con lo que se está hablando, que Léala. dice, su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones, con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolas errar. Esa palabra criba, no sé si tiene que ver siempre con lo que usted está hablando. No, la palabra ruaj, allí es la palabra aliento. Por eso dice, cuando dice su aliento, o sea, su ruaj. ¿Qué es lo que hará el ruaj? El ruaj, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones. Es decir, una metáfora de la ruaj. La ruaj como corriente va a llegar a arrasar, pero también va a llegar como criba de destrucción. Criba era el instrumento que usaban para el trigo, ¿cómo se llama? Para lo que estaba haciendo Sansón. Gedeón estaba trillando el trigo. Entonces, la criba es la herramienta que se usa para zarandear el trigo, porque el trigo hay que golpearlo, hay que zarandearlo para que salga el grano de la espiga. Entonces el espíritu, la ruaj vendrá como criba, y la ruaj vendrá como freno en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Digamos que torrente, criba y freno son tres metáforas o comparaciones con las que se describe la acción del aliento de Dios. La ruaj vendrá como criba, como torrente y como freno. ¿Estamos? Bien. Roberto. En el listado aparecen
no parece referencia a los espíritus inmundos. ¿Es el mismo término o hay diferencia? No, es el mismo término. Es el mismo término, solo que no se ha desglosado. Esta estadística la he tomado de un señor que se llama, de un biblista del Antiguo Testamento, que no distingue aquí, en cuanto al Espíritu de Dios, no distingue por lo menos 6 usos que hay para referirse a otro espíritu que no es el de Dios, ¿verdad? Pero es el mismo término, solamente que se le añade un adjetivo, un ruaj de mentira, un ruaj de opresión. Se entiende que ese no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? O un ruaj que atormenta, no es el Espíritu de Dios. Pero son pocas referencias, tendría que decir que son 6, 8 lo mucho. ¿Alguien más? Allá atrás, hermano. Gracias. Siervo, una pregunta. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, en aquel pasaje donde el Señor se le presenta a Elías, hay 4 manifestaciones, que podría decir: la primera, donde se le aparece como un viento recio; la segunda, como un terremoto; la tercera, como fuego; y la cuarta, dice que como un suave murmullo. En el Antiguo Testamento se podría considerar el Espíritu como el que traía la paz interior. Ahí la ruaj está más usada para hablar del fuerte viento que llegó. La otra referencia es más que un viento, fue un murmullo, un silbido, ¿verdad? No podría precisarle en este momento si la ruaj en hebreo está allí ruaj. Tendría que consultar el texto en su original. Pero en el Antiguo Testamento no hay esa figura de la llamada paz interior nuestra. Es un concepto no existente. No hay interioridad ni hay exterioridad, ¿verdad? El Antiguo Testamento es un libro o una parte de la Biblia que nosotros tendríamos que replantear nuestra manera de pensar, porque la manera de pensar que tenían ellos no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una manera de ver el mundo marcada por la modernidad, es decir, los conceptos de la vida, de la muerte, los conceptos de movimiento, los conceptos de funcionamiento biológicos en nosotros o psicológicos están tan estudiados, ampliados, diseccionados, y toda esa información no la tenían en el Antiguo Testamento. Por tanto, hay procesos mentales que no los vamos a entender. Hay un libro, que se llama, para que ustedes tengan una idea, aunque es más aplicado al Nuevo Testamento, pero pertenece a la misma mentalidad. Se llama Los Evangelios Sinópticos y la Antropología Cultural. Amílcar, tráeme el tomo 2 de la serie Agora. La serie que tengo yo ahí es el tomo 2, uno rojo, de Bruce Malina. Les voy a dar el nombre exacto para que lo tengan. Los Evangelios Sinópticos y la Cultura Mediterránea, creo que se llama. Donde allí, no sé si está todavía en PDF para poderlo bajar, pero es un libro que nos ayuda a meternos en la manera de pensar de los escritores bíblicos, que era la cultura hebrea, cómo ellos pensaban, cuál era su marco. Se llama Los Evangelios Sinópticos y la Cultura Mediterránea del siglo I.
los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea del siglo I. Bruce, así se escribe, Bruce, así como Bruce allá en Hulk. ¿Se acuerdan? Como se escribía Bruce Banner, Bruce. Bruce Malina. Malina. No sé si está en PDF. Voy a revisar como eso cada vez lo van a hacer. Hay gente que va subiendo libros nuevos. Pero este es un libro que les va a ayudar a ustedes a pensar en términos de cómo pensaban la mentalidad oriental y la mentalidad mediterránea, donde hay ideas que no son como las nuestras. Por ejemplo, el tema del honor. El tema del honor y la vergüenza. Para nosotros no son conceptos importantes. Para el oriental, el tema del honor y la vergüenza era importantísimo. Y el honor nunca estaba en el hombre, estaba en la mujer. Por eso, todas las leyes, por ejemplo, contra acciones sexuales ilegales, recaían sobre todo en la mujer, porque sobre ella caía el honor. Ella era la que le daba honor a la familia. De ahí la importancia de los conceptos como virginidad, fidelidad por parte de la mujer, porque si la mujer transgrede esas normas de honor, está avergonzando a toda la colectividad. Por eso el tema de la descendencia era una vergüenza para la familia, una mujer estéril. Era una vergüenza para ella, para la familia, o sea, para la familia de los padres, o sea, para su esposo, y para Israel era una humillación. Era alguien ausente de la ruaj de Yahvé, porque la ruaj es la que trae la fertilidad. Entonces, una mujer infértil era vista como nada. No tiene la ruaj, no vale nada. Entonces, son conceptos que para nosotros no funcionan así. Este libro les va a ayudar a entender esto. Por ejemplo, no hay idea de comunidad, o sea, no hay idea de responsabilidad personal, por decir algo. La individualidad, digamos, un concepto hoy día bien clave es el individuo, ¿verdad? Nosotros somos una sociedad basada en la persona, y lo dice el artículo número 1, el individuo, la persona. Eso es imposible de concebir en el Antiguo Testamento. No existe la figura del individuo. Eso es incomprensible, inadmisible en Israel y en toda la cultura oriental. No hay individuo, hay comunidad, nada más. Por eso nosotros no entendemos cómo una persona como Acán, que se roba un manto babilónico, unas piezas de oro y no sé qué cosas más, tengan que pagar su esposa, su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos, sus animales, sus corderos, todos quemados. ¿Verdad? Nosotros separamos y nos parece, no, ¿y por qué? ¿Y por qué por uno van a pagar todos? Pero ese razonamiento solamente se da en nuestra mente, que separamos grupo y individuo. En el Antiguo Testamento eso es imposible, no existe. Existe nada más la comunidad. Un miembro de la comunidad falló toda la comunidad. ¿Verdad? No hay eso de persona aislada. Él la hizo, pues solo él. No, son todos. Es la personalidad corporativa, le llaman los estudiosos del Antiguo Testamento. Bien, aquí está el libro, usted puede buscarlo, le va a ayudar un poco a renunciar por un momento a nuestra mentalidad occidental
y meternos un poco en la mentalidad oriental a fin de entender algunos pasajes de la Biblia que nos resultan incomprensibles porque no pertenecen a nuestra manera de pensar. Bien, sigamos. Israel experimentó el Espíritu de Dios, ya el Espíritu como experiencia, ¿verdad? El Espíritu como ya concreción, experiencia concreta. Para Israel, el Espíritu era una experiencia de felicidad o de desgracia. En el caso de 2 Samuel 22:16, se habla de la acción divina de soplar en el mar, y el soplido de Dios en el mar Rojo trajo la victoria sobre Faraón. ¿Me van siguiendo? Es decir, el Espíritu fue una experiencia de felicidad, en tanto en medio de la aflicción que tenía Israel siendo perseguido por Faraón, aparece o interviene la Ruaj de Jehová, levantando una muralla entre Faraón e Israel. Aparece la Ruaj para soplar y hundir las huestes de Faraón en lo profundo del mar. Entonces, la Ruaj aparece como esa experiencia placentera de vivir la victoria. Tuvimos victoria sobre nuestros enemigos. ¿Quién nos la trajo? La Ruaj. Eso es lo que dice 2 Samuel 22:16. Hace referencia al Espíritu como esa fuerza que intervino en la angustia de Israel, y después de esa intervención encontramos a María y a las mujeres cantando, danzando, y encontramos a Moisés en el Éxodo 15 elaborando un salmo de victoria. ¿Me van siguiendo? Entonces, para Israel, la intervención del Espíritu puede traer felicidad, pero también puede traer desgracia. El pasaje que ya leíamos con la hermanita de Isaías 30:28, donde se hace referencia a el Espíritu, pero como fuerza destructora por los pecados de Israel o de las naciones. El Espíritu va a soplar para traer victoria y felicidad a Israel, o puede soplar para hacer viento contrario para Israel. Es decir, ¿es el instrumento de Dios para actuar a favor o es el instrumento de Dios para levantar en contra? ¿Me van siguiendo aquí? Bien, entonces Israel sabía que la Ruaj es el instrumento de Dios para intervenir favorablemente, o la Ruaj es el instrumento de Dios para también afligirlos. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Bien, veamos uno más. Para Israel, la Ruaj es la experiencia misteriosa de la vida. ¿Alguien me lee, por favor, Salmo 104, 29 al 30? Salmo 104, 29 al 30. Entonces, ¿qué? Dele. 104:30, ¿verdad? 104, sí. 29:30. Entonces tu rostro se turban, les quita el hábito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Quitas, ¿qué dice? Quitas el aliento y mueren. ¿Y qué más dice? Soplas tu espíritu y son creados. Es en la Ruaj, dale más letra a esto, hijo. Más tamaño. En la Ruaj reside esa experiencia misteriosa de la vida. La muerte
es la ausencia de la vida. No es que la muerte tenga una existencia propia. La muerte es el efecto que Dios retire la ruaj de la vida de alguien. Pero si Dios sopla su ruaj, lo muerto vuelve a la vida, que es la experiencia de los valles el valle de los huesos secos. Estaban secos en extremo. Y el profeta comienza a decir: sopla de los 4 vientos. Y aquello que estaba extremadamente muerto revivió. Entonces, en la ruaj, Israel experimentaba ese elemento misterioso que llamamos vida. Eso inexplicable. Y que aún los científicos no logran descifrar qué es la vida. Para el hebreo, ese elemento misterioso era la ruaj. Vamos a llegar hasta aquí, hermanitos. Vamos a seguir en la siguiente clase. Guarden todo y pónganse de pie. Señor, ¿qué somos sin tu Santo Espíritu? Tu Espíritu es nuestra vida. Padre, tu Espíritu nos crea. Tu Espíritu nos sostiene. Tu Espíritu nos da vida. Perdónanos cuando no le hemos dado a tu Espíritu la atención, la centralidad que Él tiene en todo lo que tú haces en la historia. Nada se hace si no es por tu Santo Espíritu. Perdónanos cuando confiemos en nuestros conocimientos, en nuestras fuerzas o en nuestros recursos. Perdónanos cuando creemos que podemos servirte sin estar conectados con tu Santo Espíritu. Perdónanos por la loca idea de creer que podemos dar una palabra sin el Espíritu. Perdona nuestra pretensión de querer ser instrumentos tuyos sin el Espíritu. Espíritu Santo, conocerte es amarte, conocerte es anhelarte, es desearte. Te estamos conociendo más en la Escritura. Y te necesitamos más. Te anhelamos más. Esta creación, esta humanidad y esta iglesia necesitan de ti, Espíritu Santo. Nuestro espíritu gime por vivir conectados a tu vida, Señor. Espíritu Santo, sopla siempre sobre nosotros. Bendice a estos hombres y mujeres que en ningún momento puedan pretender ser alguien en la vida o ser siervos y siervas desligándose del Espíritu Santo. Manténlos pegados a ti. Amado Señor, acepta el sacrificio que te trae tu pueblo. Acepta sus votos.